todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Aladumbu y hoy os traigo 7 libros con los que comprender tanto la historia pasada como la presente y poder también un poco a través de la literatura estar más al tanto del mundo. Y bueno, os voy a enseñar la pila de libros, que ya sabéis que si no, no cuenta como vídeo, que son todos estos. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de estos 7 libros, pero primero, como siempre os recuerdo que estoy por las redes sociales, que me podéis encontrar como Adeladonbooks y que me encanta charlar con vosotros por allí, me lo paso genial. Y bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión cuando me decís que venís de aquí del canal, que habéis leído un libro que yo os he recomendado y que os ha gustado muchísimo, o cuando me dejáis por aquí por comentarios, o sea que también os quiero si os quedáis solo en YouTube. Y que nada, vamos a hablar de estos libros, que si no me enrollo y no arrancamos. Y para empezar tengo por aquí Voces de Chernobyl de Alexandra Alexievich. Yo he leído de su autora tanto este como el de La guerra no tiene rostro de mujer. Los dos son maravillosos y los dos os los recomiendo un montón. Y la verdad es que con este libro nos traslada de vuelta a 1986. Nos lleva de nuevo a Chernobyl para poder comprender bien lo que pasó, el dolor que aún todavía se siente allí. Y yo es que la verdad es que creo que Alexandra Alexievich es una autora increíble, sus ensayos me fascinan y bueno, de hecho fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015 y es que sus libros son una pasada y sirven mucho para comprender tanto el presente como el pasado. Es una forma de, a través de lo que nos narran sus libros, llegar a entender lo que sucede a día de hoy, y yo os recomiendo muchísimo toda su obra para hacernos una idea de lo que ha sucedido en el mundo y lo que está sucediendo todavía ahora. Es que apuntaros. Después tenemos por aquí El maestro Juan Martínez que estaba allí, de Manuel Chaves Nogales, que es un compendio de artículos periodísticos en el que Chaves nos cuenta a través de la visión de Juan Martínez, que era un bailador de flamenco, la Revolución Rusa. Es un hombre que decidió emigrar y se fue de España, y estando allí le pilla la Revolución Rusa, no termina de comprender al principio lo que sucede, y la verdad es que es un libro muy interesante, y conocer a través de sus ojos cómo se vivió aquello, la incertidumbre de alguien que no se siente ni partidarios de unos ni de otros, y cómo se fue desarrollando todo. Es un libro que recomiendo un montón porque os va a permitir conocer la Revolución Rusa desde un punto de vista diferente al de los libros de historia. Va a permitir pues que profundicéis en otros temas que normalmente no se tratan durante cuando lo estudiamos en clase. Y bueno, yo es que ya os hice una reseña de este libro y os lo recomiendo muchísimo. Y luego os traigo por aquí La promesa de Eamon Gilgood, que fue premio Booker 2021, y es que este libro es una verdadera pasada porque a través de 4 funerales no solamente llegamos a conocer la historia de la familia que protagoniza esta novela, sino que también nos adentramos para conocer mejor la historia de las últimas décadas de Sudáfrica, comprender mejor su contexto, la evolución social, el cambio sociocultural. La verdad es que es una pasada de libro, yo lo disfruté un montón. Yo os hice una reseña hablando de este libro porque, bueno, ya sabéis que yo antes, siempre que terminaba el libro, traía la reseña, y la verdad es que esta novela fue una verdadera pasada, una delicia leerlo. Yo a medida que pasaban las páginas disfrutaba cada vez más. Me pareció un ejercicio increíble de originalidad y una forma de presentarnos la historia y el contexto de su país de una manera tan original. O sea, normalmente tú en los libros hablas de las personas vivas, cuentan la historia, bueno, a lo mejor está un secreto, un familiar, una historia por descubrir, pero rara vez vives una historia a través de funerales. Y es como nos lo presentan en esta novela y me pareció súper original. Empecé a leérmelo y como si nada, o sea, lo disfruté un montón. Y encima es eso, que a medida que iba leyendo me iba enterando y comprendiendo mucho mejor de la historia de Sudáfrica. Y yo la verdad que os recomiendo muchísimo La promesa de Eamon Gilgood. Pues para conocer un poco más sobre el Holocausto, tengo por aquí Si esto es un hombre, de Primo Levi, que bueno, pues va a permitir que conozcamos mejor la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, cómo era un campo de concentración, todo lo que sufrieron los judíos. Y yo la verdad es que es un libro que
pues emocionalmente son de estos que te tocan, que lo pasas bastante mal. Y pues como todos los libros sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto. Y la verdad es que lo que más me sorprendió de esta novela es la crudeza con la que su autor describe los campos de concentración, describe todo lo que vivió allí dentro. Y yo la verdad es que es una novela que os recomiendo muchísimo para haceros una idea mejor, para comprender todo el sufrimiento que hubo dentro de esos campos de concentración. Luego tengo por aquí un libro que me leí este verano, del que os he hablado un montón porque lo disfruté muchísimo, que es La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garnica, y que está ambientado entre el franquismo en España y la Guerra Fría en Europa, sobre todo en Alemania, entre Alemania y Rusia, pero sobre todo en Alemania. Y la verdad es que es una novela increíble en la que no solamente vamos a comprender mejor un poco la historia y el contexto histórico de aquel momento, sino que también vamos a poder profundizar mejor en esas historias de contraespionaje que había entre los dos bandos y entre Rusia y España. Y yo de verdad que esta novela os la recomiendo muchísimo, porque ya no es solamente todo lo que vais a aprender de historia, que es muchísimo, sino que también sus personajes os van a robar el corazón, os va a encantar esta historia. Bueno, os vais a meter dentro de ella y vais a disfrutar muchísimo. Y no solamente que vais a disfrutar con los personajes, con la historia, sino con los personajes, porque yo de verdad que es que me quedé enamorada de Sofía, me quedé enamorada de todos, y de verdad que es una novela preciosa. Y el único pero que le pondría es el final tan bonito después de narrar tantísimo dolor, pero por lo demás es que es una novela increíble, es una verdadera pasada de libro y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y después tengo también por aquí El Imperio eres tú, de Javier Moro. Yo la verdad es que de Javier Moro me encantan sus libros. También os recomiendo muchísimo, por ejemplo, A Flor de Piel, que cuenta la historia de Isabel Zendal. Y bueno, en este caso, El Imperio eres tú trata de la historia de la independencia de Brasil de Portugal y del nacimiento de uno de los países más importantes de Sudamérica, y cómo fue todo, desde la llegada de los portugueses a Brasil, al nuevo continente y a Brasil, hasta su salida, y cómo fueron esos últimos años y cómo Pedro I, bueno, pues le perdían las historias amorosas y eso acabó determinando su historia, y acabó determinando pues ya no solamente lo que él vivió, sino el legado que dejó. Y de verdad que ha sido mi última lectura, y yo es que con Javier Moro siempre disfruto mucho. Para mí es ir sobre seguro, entonces no os puedo decir nada malo de este libro. Os lo recomiendo un montón. Además es que es que vais a aprender sobre la historia de Brasil casi sin enteraros, vais a aprender sobre el colonialismo, sobre el contexto en aquella época. De hecho también habla bastante de la historia del Imperio Español y de cómo se van perdiendo las últimas colonias en aquella época, y de verdad es que os recomiendo muchísimo, muchísimo este libro. Y por último tengo por aquí De ninguna parte, de Julia Navarro, que os lo traigo más un poco para comprender el presente, para comprender el terrorismo y comprender la crisis de los refugiados. Y es que a través de los ojos de distintos refugiados nos cuenta el contexto pues del presente, de lo que se vive en otros continentes y por qué muchas de esas personas tratan de llegar a Europa y por qué ponen sus vidas en riesgo solamente para llegar aquí a Europa. Y bueno, yo de verdad es que os lo recomiendo muchísimo, porque también, o sea, es ficción, pero muy bien documentada, y ya no solamente eso, sino que atrapa tantísimo que llega un momento en que solamente puedes pensar en madre mía, necesito llegar ya al final para saber qué va a ocurrir, cómo va a terminar esta historia, porque tengo una intriga y tengo un nudo en el estómago que necesito quitarme ya de encima. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo que haya por aquí por el canal. Ya hasta entonces os recuerdo pues lo que os decía al principio del vídeo, que estoy por las redes sociales y que podemos charlar por allí, que yo ahí también os subo otras recomendaciones, os cuento mi día a día, y que nada, que eso es todo. Que nos vemos en el próximo vídeo que haya por aquí por el canal, y que hasta entonces os mando un beso enorme. ¡Adiós!